Entonces, el día de hoy vamos a estudiar un ejemplo que me conviene ahorita meterlo de gavillas. Va a ser el estudio tradicional de gavillas en estados topológicos. Este concepto lo vamos a generalizar después a sitios, ¿no? La idea es hacerlo en sitios. Y entonces vamos a tratarlo de presentar como las cosas que se necesitan para ir. O sea, va a ser una construcción categórica realmente. Y bueno, luego pasaremos a futuros adjuntos y resulta que todas estas construcciones que hemos hecho y todas estas propiedades universales se pueden entender en futuros adjuntos y vamos a ver los ejemplos de cómo se ve esto en términos de futuros adjuntos, ¿no? De alguna manera, incluso el de la gavillificación que se llama. A ver, antes de empezar, ¿quiénes de ustedes ya saben lo que es una gavilla o quiénes ya han estudiado gavillas? Bueno, entonces, el punto de las gavillas es que cuando viene dentro de toda esta misma filosofía, ¿no? De que para entender un espacio, para entender algo, lo importante es entender los morfismos. Pero los morfismos a veces no son morfismos entre objetos del mismo nivel, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estoy estudiando variedades diferenciables, entonces, si yo quiero estudiar los morfismos entre variedades diferenciables, primero tengo que irme a un nivel más abajo, porque tengo que definir lo que es la diferenciabilidad, como hicimos la vez pasada, ¿no? Entonces, lo que tengo que decir es qué quiere decir que una función a los reales, por ejemplo, sea diferenciable. Entonces es como que una función de un espacio topológico o de una variedad, un espacio topológico que lo que quiero que sea una variedad, tengo que definir el concepto de diferenciabilidad, pero a los reales, como un objeto más simple, al objeto más simple posible, ¿no? Entonces, en principio lo que tengo que hacer es entender esas funciones. Lo mismo funciona para espacios, para variedades complejas, ¿no? Imagínate que yo quiero definir una variedad compleja. Primero, para definir morfismos entre variedades complejas, tengo que definir qué es lo que quiere decir un morfismo o una función holomorfa. Y las funciones holomorfas pues, básicamente son funciones de los complejos a los complejos o de CN, ¿no? De CN a los complejos, pero esa noción yo la quiero generalizar a una variedad o un espacio topológico que localmente se vea como CN, ¿no? Eso es lo que eso quiere decir. Eso quiere decir que es un espacio topológico cubierto por abiertos, de tal manera que las funciones van a estar definidas en estos abiertos. Entonces, ahí va a aparecer lo mismo pasa en geometría diferencial. Yo estoy tratando de estudiar variedades que son espacios topológicos que localmente se parecen a Rn y primero para definir diferenciabilidad lo tengo que definir en estos abiertos. Ahí creo que no me están viendo y yo estoy moviendo aquí mis manos como no. A ver si puedo hacer que me vean. Es que no quiero gastar muchos recursos porque no puedo calentar mi computadora. Entonces, bueno, entonces yo tengo mi variedad y entonces mi variedad la defino en abiertos, ¿verdad? La estoy definiendo en cachitos y luego defino lo que es diferenciable, pero entonces tengo un problema, ¿no? Porque tengo que decir cómo son las funciones en la intersección, es decir, cómo se pegan, ¿no? O sea, si yo defino funciones diferenciales en un abierto y funciones diferenciales en otro abierto, luego tengo que juntar esa definición, ¿no? Entenderla en donde se pegan, para poder luego definir funciones diferenciables globales de una variedad a otra. Entonces, aquí se ve que el estudio de funciones, lo realmente importante del estudio de funciones, y ustedes lo ven en las definiciones naturales, porque la definición de continuidad, son como definiciones que dependen de abiertos pequeños o son definiciones locales, ¿no? Entonces, yo para definir una función continua, primero si quieren digo lo que quiere decir que sea un continuo en un punto y luego en una vecindad de ese punto, ¿no? Para definir lo que es una función diferenciable, lo defino también en una vecindad de un punto. Para definir lo que es una función holomorfa, lo defino en una vecindad del punto, ¿no? Es una propiedad que muchas veces es local, ¿no? Es una propiedad que se cumple alrededor de un punto. Y son funciones, primero, que van a una variedad muy especial o a una cosa que sí conozco, que es el campo donde están definidas, o el objeto algebraico donde están definidas, porque podría ser un anillo, lo que sea. Y la idea es entender cómo se pegan eso. Y esa es la noción de gavilla. La noción de gavilla es poder definir esas funciones localmente. Lo que hizo Ser, y bueno, sí, Ser fue el que lo hizo, si no me equivoco, aunque posiblemente las ideas venían de la gente que hace topología algebraica nuevamente. Bueno, Jean-Pierre Ser hacía topología algebraica también y luego pero coqueteaba mucho con teoría de números y cuando conoció a Grothendieck empezaron a hacer geometría algebraica juntos, ¿no? O sea, digamos que la noción de gavillas y de todo esto lo introdujo a la geometría algebraica, Jean-Pierre Serre, y justamente la idea de Jean-Pierre Serre era como copiar lo que se hacía en análisis, en topología o en otras áreas hacia la geometría algebraica para poder estudiar funciones ahí de una manera adecuada, ¿no? Un concepto adecuado de función, y ese concepto adecuado de función es el de gavilla, ¿no? Un conjunto de funciones que forman una gavilla. Entonces, dada esa idea que tenemos que tener en mente, entonces vamos a empezar con las definiciones, ¿no? Entonces, nada más para resumir, yo lo que quiero es tener como una noción de función definida localmente y quiero entender cómo eso la puedo pegar o cómo la puedo hacer para definir una cosa global, ¿no? Vamos a entrarle directamente a las cosas categóricas porque eso es lo que nos interesa a nosotros. Entonces, una gavilla
y le voy a poner F eh, de tau barra a una categoría C, es una pregavilla de, es una pregavilla en tau, que recuerden que tau es el conjunto de conjuntos abiertos de un espacio topológico. Ok, entonces debí haber empezado posiblemente así. Me tomo X un espacio topológico, ¿sí? Me fijo en su topología, que es la que llamamos tau, y recuerden que con tau barra estoy realmente indicando que es la categoría asociada a los abiertos del espacio topológico. Entonces ya saben, los objetos son los abiertos y los morfismos son las inclusiones. Y entonces, como es una pregavilla, entonces en realidad es un funtor contravariante. Entonces eso quiere decir que F debería ir de la categoría opuesta o sea, es decir, es un funtor contravariante, pero cumple más propiedades. Aquí, esta gavilla le voy a decir que tiene valores en la categoría C, y lo único que necesito es que C sea una categoría, y le va a pedir que tenga productos, y a lo mejor necesito objeto inicial, posiblemente. No sé, esto lo voy a dejar aquí. Y entonces, en la mayoría de los casos, nosotros vamos a trabajar con categorías de las que conocemos muy bien. Es decir, va a ser la categoría de conjuntos, podría ser, ¿no? Es decir, C podría ser C. Ok, ok. Entonces, C podría ser la categoría de conjuntos, o bien C sería la categoría de anillos, y de hecho, pues, de anillos conmutativos, la mayoría de las veces, o bien C la categoría de grupos abelianos, la categoría de grupos, etcétera, ¿no? Va a ser una de esas categorías que se comportan bien, que tienen productos. La mayoría de veces vamos a estar pensando en esta situación. Pero entonces, hasta ahorita lo que les dije, una gavilla va a ser una pregavilla, pero evidentemente tiene que cumplir más propiedades. Va a ser una pregavilla de esta categoría, de la categoría de abiertos de un espacio topológico, a una categoría C que tiene productos y necesito también ecualizadores con productos. Si tienen productos y realmente lo que le voy a poner que sea con límites finitos. Aquí. Ahorita van a ver por qué necesito esta propiedad, ¿no? O sea, realmente tiene productos, objeto inicial, y de hecho necesito límites finitos. O sea, y los productos en particular son límites finitos. De hecho, necesito productos finitos, ni siquiera necesito todos los productos, me bastaría con límites con productos finitos. Ok, no creo que productos tienen todos los productos. Ahorita van a ver. Entonces, tal que cumple la siguiente propiedad, ¿no? Tal es que. Entonces, lo primero es que para todo abierto, entonces para todo abierto U, y este abierto, pues lo estamos realmente tomando en la categoría, ¿no? En la categoría es un elemento de la categoría, entonces para todo abierto U de X, ¿no? Y para toda cubierta, entonces para toda familia de UI con I en algún conjunto de índices que también vamos a tomar un conjunto, ¿no? Un conjunto de índices que se puede pensar también en términos de una categoría pequeña, como un diagrama, ¿no? Pues, diagrama. Entonces, para toda familia UI de elementos, con UI también en objetos, es decir, cada UI es un abierto, y de tal manera que U está igual a la unión sobre las isenis de estos UIs, ¿no? Entonces estoy tomando una cubierta abierta de U, se cumple, necesariamente cumplir dos cosas, y estos son los llamados axiomas de Gavich, ¿no? Pues son los primeros axiomas de Gavich. Entonces me dice que si S y tau están en F de U, eh, eh, a ver quién adivina por qué me estoy haciendo, por qué me puse incómodo al decir que S y tau están en F de U. ¿Quién adivina por qué dije que Z? Porque la definición que yo le estoy queriendo dar es dada con valores en una categoría cualquiera, y ni siquiera le dije que era una categoría concreta, o ni siquiera le dije que la categoría. Es decir, no tengo que S y tau están en FU, pues ¿cómo se? Lo que les quiero decir es que hay una noción completamente categórica de esto, ¿verdad? Pero déjenme entonces momentáneamente pensar que estoy en una de las categorías que les puse aquí, ya saben, la categoría de conjuntos, de anillos conmutativos o de grupos abelianos, para que entonces yo pueda tomar S y tau elementos de CDU, es decir, que en particular son categorías concretas, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que, pero la definición la voy a poder hacer en un segundo, cuando haga la definición más categórica, ustedes van a ver
que ni siquiera van a anexar eso porque es una propiedad categórica la que me va a definir esta cosa, ¿no? Entonces, vamos a pensar ahí que la categoría es concreta, que estoy en una de estas categorías que ya les había visto. Entonces, dice que si ese tau está en FU son tales que S restringido a UI es igual a tau restringido a UI para todo I, ¿verdad? Y entonces, ¿qué quiere decir eso exactamente? Bueno, lo que quiere decir es decir, ya lo habíamos visto la vez pasada cuando habíamos visto el ejemplo de pregavillas, pero lo pongo otra vez. Entonces, como yo tengo aquí los abiertos UI que me cubren a U, entonces yo tengo lo que estoy teniendo realmente es que esta cubierta determina una familia de morfismos de inclusión que dejen llamarle phi a UI, a U. ¿Verdad? Esto me determina una familia que son las inclusiones. ¿De acuerdo? Entonces, como yo tengo esta familia de inclusiones, esto implica que tengo naturalmente morfismos a F de UI, que son los que se llaman las restricciones, ¿verdad? Las restricciones de U a UI. Son los morfismos de restricciones que son los morfismos naturales. Pero yo tengo un montón de estos, ¿verdad? O sea, yo tengo uno para cada I, ¿no? Yo tengo un J, entonces tendré la restricción de U a un J, y etcétera, ¿va? O sea, eso lo tengo para todos. Entonces, dar este morfismo de aquí, son las restricciones, pues es equivalente, ¿verdad? Por la propiedad universal del producto, a dar un morfismo, que se llama el morfismo de restricción, a el producto de las I de F de UI, ¿de acuerdo? Y entonces aquí lo que yo estoy teniendo es que tengo S y tau de este lado, y lo que estoy diciendo es que si la imagen de S y tau bajo este morfismo, que déjenme llamarle phi tilde, ¿no? Entonces, ¿quién es phi tilde? Phi tilde de S. Pues phi tilde de S tendría que ser una sucesión, que son las restricciones de S a cada UI, ¿va? Me da una sucesión. La restricción, recuerden que la notación es que la restricción de U a UI de S la estábamos denotando como la restricción de S a UI, ¿no? Esa es la notación que estamos utilizando. Y entonces, si les quedó claro que si yo tengo una cubierta como la que les estoy dando, esa cubierta determina una familia de inclusiones en la categoría. Y entonces, como ese es un funtor contravariante, ese funtor contravariante me determina una familia de restricciones de FDU a FDUI, una para cada I. Entonces, tengo un diagrama indexado por I, ¿verdad? El que digo, la FDUI es un diagrama. Entonces, eso, dar esa familia de restricciones es lo mismo que dar un morfismo de restricción que le llamamos phi tilde, y este morfismo de restricción phi tilde va al producto, ¿de acuerdo? Va al producto y es el morfismo que a cada S lo manda a las restricciones, ¿verdad? Cada coordenada de las restricciones, porque es el que conmuta con el producto, viene con sus respectivas proyecciones y es el que conmuta con las respectivas proyecciones, ¿no? O sea, aquí del producto, si quieren, aquí la forma correcta o categórica era que aquí yo tengo los morfismos, proyecciones a F de UI, y entonces este morfismo que está aquí, de aquí para acá, la proyección es una de la restricción de U a UI, ¿no? Ese es el morfismo, es dado por la propiedad universal, bien, categóricamente sí. Bueno, entonces la propiedad de Gavilla me está diciendo que si yo tengo dos secciones, se llaman secciones, ST en FDU, tengo dos elementos ST en FDU, tales que las restricciones a UI de S es igual a las restricciones de T a UI para todo I, y entonces nuevamente, eso lo que quiere decir esto es que el phi tilde de S es igual al phi tilde de T, ¿verdad? Esto lo que quiere decir es equivalentemente eso. Entonces, de alguna manera lo que le estoy pidiendo es que este phi tilde es inyectivo, ¿sí? Que tomo dos secciones distintas, entonces cuando las mando para allá, si coinciden, era porque eran la misma. La única forma que coinciden es que es la misma. Entonces, vamos a detenernos tantito a pensar qué es lo que me está diciendo esto en términos de los ejemplos que estábamos estudiando la vez pasada, el término de pregavillas que habíamos estudiado. Por ejemplo, tomo la pregavilla que a cada abierto U le asocia las funciones continuas, por ejemplo, al campo, ¿no? Entonces, tengo un espacio topológico X, me tomo su topología, es decir, me tomo todos los abiertos que pertenecen a X, y me voy a fijar en la pregavilla de funciones continuas a los números reales, por ejemplo. Entonces, cada abierto U, F de U, lo que le va a hacer es asociarle sus funciones continuas a los reales. Entonces, lo que me está diciendo es que esta condición de Gaby es que si tengo dos funciones que coinciden, tengo una cubierta, ¿no? Una cubierta de U, y tengo dos funciones que a la hora de restringirlas a los abiertos coinciden,
entonces era porque era la misma función. ¿De acuerdo? Dos funciones continuas que restringidas a abiertos. Es decir, vamos a suponer que mi abierto U lo cubro con dos abiertos nada más, ¿no? B1 y B2. Entonces me está diciendo una función que restringida a B1 es una función que restringida a B2, me tomo dos funciones, que sus restricciones a B1, B2 son iguales, era porque las dos funciones eran iguales, ¿verdad? La única forma. Entonces, si se fijan, eso no es tan extraño. Eh, en la categoría de funciones holomorfas, ustedes tienen, por ejemplo, esta propiedad, ¿verdad? En la categoría de variedades diferenciables o variedades holomorfas, tenemos esta propiedad de que si dos funciones holomorfas coinciden en un abierto o coinciden en abiertos, entonces era porque eran la misma, ¿no? ¿Sí? O sea, esta propiedad de la variable compleja. Entonces, esta es una propiedad como de pegado, me está diciendo que las funciones quedan determinadas por su comportamiento local, ¿de acuerdo? Entonces, sería una propiedad que le está diciendo que cumplen muchos objetos de por sí, ¿no? Esa es la primera propiedad de Gavilla, y la segunda propiedad de Gavilla es la siguiente. Entonces, vamos a tomarnos que si SI está en F de UI, ¿no? Y considero, vamos a hacerlo ahí, y esta familia de SI, con cada SI, entonces me tomo una familia de secciones, cada una en cada uno de estos abiertos de SI, tal que SI restringido a UI intersección UJ es igual a SJ restringido a UI intersección UJ, ¿sí? Entonces me tomé una familia para cada I, un SI en cada I, con la propiedad de que cuando lo restringo a su intersección, que es algo que yo voy a tener siempre, entonces son iguales. Lo que me quiere decir eso es que entonces existe un F en F de U tal que, de hecho, esas SI era la restricción de esa sección en U a cada uno de los SI. ¿Okay? Esa es la segunda condición de Gavilla, y entonces ahora déjenme interpretarlo correctamente. Entonces, primero fíjense que yo tengo esto, ¿no? O sea, yo tengo mi U y luego tengo las UIs que se meten aquí, ¿no? Tengo un montón, de hecho tengo tantos UI, J, etcétera. Entonces tengo esta familia, en vez de ponerlo así, déjenme ponerlo, entonces, que tengo el coproducto, ¿verdad? De aquí para acá, que son las uniones, ¿verdad? Pero lo mismo pasa para las intersecciones. Yo tengo UI intersección UJ, y entonces esto lo puedo hacer moviéndome todos los índices de U y J, y este se va a meter a UI, y entonces por lo tanto se mete a la unión, ¿verdad? Déjame ponerlo de aquí para acá. UI intersección UJ se mete a UI por un lado, y también se mete a UJ por otro lado. De hecho, tengo como dos flechas, ¿verdad? Una que es la que lo mete a UI, entonces a UI, y la otra que lo mete a UJ. Entonces déjame ponerle II, o déjame ponerle I y J, no sé cómo ponerle. Le voy a poner, que no le llame como los índices, UI y UJ. No, UI es buena idea. ¿Cómo le llamamos? LI. O sea, son las inclusiones, ¿no? Entonces, la inclusión ahí, la inclusión UJ, tengo dos, pero tengo esto esto lo tengo siempre, ¿no? Es decir, si yo no me tomo una, entonces de hecho podría tomarme la unión disjunta sobre todos los pares, U y J, y eso me lo va a meter, en cada caso me los va a meter a la unión disjunta de U y UJ, ¿verdad? Por la propiedad universal nuevamente de los coproductos, si quieres, tengo esa situación. Y entonces, cuando yo le aplico el funtor, al aplicar esta fregadilla ese, ¿no? Cuando yo le aplico el funtor, entonces lo que yo estoy teniendo es esta. Entonces, ¿cómo van estos morfismos que están aquí? Entonces, si yo me tomo una sección aquí F, lo que me está diciendo la propiedad de aplicar el puntor es que esto va a ir a S restringido a UI, ¿no? O sea, esa es la función que ya hemos dicho hace ratito. Y ahora, ¿cómo van las dos flechas que van aquí arriba? Entonces, aquí, si me tomo un elemento en el producto, digamos que lo voy a llamar SI, es una sucesión en el producto, entonces yo lo tendría que mandar a un elemento, por un lado, lo voy a mandar a un elemento aquí. Entonces, déjenme llamarlo SIJ. Entonces la pregunta es, ¿quién es ese IJ? Ese IJ es un elemento en el producto indexado por tanto I por como J. Entonces, ¿quién es ese IJ? Entonces, aquí en el primer caso, ese IJ lo voy a definir como me tomo SI restringido a UI intersección UJ, ¿no? Entonces la entrada
IJ por un lado, voy a poner el elemento que tenía en SI, pero restringido a UI intersección UJ. Pero lo que no saben es que aquí también tengo otro, y déjenme llamarle aquí, eh, si no le llamo S, le llamaré R y J, ¿no? También tengo otra forma de asociación, y ahora lo que voy a hacer esta cosa es que R y J, lo que lo voy a hacer es que me voy a agarrar el elemento que tengo en SJ, y SJ lo voy a restringir a UI intersección UJ, ¿no? O sea, tengo esas dos formas de mandar. Bueno, esas dos flechas son la flecha de arriba es una y la flecha de abajo es la otra, ¿de acuerdo? Simplemente aquí en la entrada SIJ, pues tomo el elemento que estaba en SI y lo restringo a la intersección. Ahora, por el otro lado, ¿quién es el elemento que está en IJ, el RIJ? Pues ahora me tomo el elemento que estaba en SJ, en la entrada J décima y lo restringo para allá. Entonces tengo dos flechas, ¿de acuerdo? Entonces es lo que está pasando. Entonces, fíjate qué es lo que me está diciendo la propiedad 2, ¿no? La propiedad 2 me está diciendo que si tengo, lo voy a poner aquí en verde, ¿no? O sea, yo tengo una familia de secciones que cuando yo lo mando por estas dos, eh, ¿no? Que cuando yo lo mando por estas dos opciones, llego realmente, aquí llego a la familia 6J y aquí llego a la familia R y J si quieren. Y estas dos familias son iguales, o sea, si eran iguales, es porque entonces existía un elemento aquí S, de tal manera que S se mandaba a esa familia, ¿no? Déjenme lo pongo. S se mandaba a esa familia. Si coincidían, S se mandaba a esa familia. ¿No les suena familiar eso? ¿Qué es lo que me está diciendo eso de F, de F de U? ¿No les suena familiar como esa construcción? Tengo una construcción de este tipo, fíjense, lo voy a subrayar, donde tengo dos flechas de este lado, y lo que me está diciendo es que FU, de hecho, iguala, ¿verdad? Es exactamente iguala tanto estas dos flechas. Claramente, si me agarro un elemento aquí y lo mando para acá, que sería la restricción de ese SI, y luego lo mando para acá, sería SI restringido y restringido otra vez, ¿verdad? Ahora, primero lo restringo a UI, luego lo restringo a UI intersección J, y lo mismo para acá. Pero como vienen del mismo, como esto conmuta, ¿verdad? Entonces me tendría que dar igual. O sea, si yo empiezo con una sección S en FDU y lo mando primero al producto y luego con la flecha de arriba lo mando un elemento, tiene que ser lo mismo que si S lo mando al producto y luego con la flecha de abajo lo mando al producto, porque es la restricción de un elemento más grande y las restricciones conmutan, ¿verdad? Conmutan. Entonces la restricción tendría que ser la misma, exactamente. Pero lo que me está diciendo la segunda propiedad es que de hecho F de U es el igualador de estas dos flechas. Porque si me tomo dos, me tomo una sucesión aquí, es que cuando la mando por la flecha de arriba, me da lo mismo que mandara por la flecha de abajo, es porque venía de un elemento en F de U. O sea, en otras palabras, lo que le estoy diciendo es que este diagrama es un diagrama igualador, o es el ecualizador, justamente de este diagrama. ¿Sí ven? Bueno, estas son las dos propiedades de gavilla, y esta segunda propiedad de gavilla es la que me permite pegar secciones. En esto están acostumbrados en el curso de variable compleja o de geometría, ¿no? Que si tengo funciones definidas localmente, ¿qué condición requiero yo para que esas funciones definidas en abierto las pueda pegar para definir una función en un abierto más grande? ¿No? Por ejemplo, tengo dos abiertos y tengo funciones diferenciales o funciones holomorfas definidas en un abierto y en el otro. ¿Cuándo esa función la puedo extender a una función definida en la unión de esos dos abiertos? Sí la puedo definir en la unión de esos abiertos siempre y cuando en las intersecciones se peguen bien, ¿verdad? Si coinciden las intersecciones, esas dos funciones las voy a poder definir en un abierto en la unión. ¿Sí les queda claro? ¿Cómo lo defino en la unión? Pues la unión es la función que para cada punto X vale lo que valía, para cada punto X, ese punto X o está en U o está en B, ¿no? Entonces, si está en U, la defino como la función en U, y si está en B, lo defino como la función en B, y si está en la intersección, no importa, porque en la intersección coincidían, ¿sí? ¿De acuerdo? Es la construcción típica de funciones continuas, de hecho, ¿no? Se lo pueden hacer para funciones continuas pegando funciones continuas. Entonces, eso es lo que me está diciendo esta situación, ¿no? Entonces, eso es lo que es una gavilla, ¿no? Entonces, ahora déjenme reescribir esto. En otras palabras, y en términos categóricos, una gavilla que, que va opuesta a la categoría P es un punto contravariante, tal que el siguiente diagrama, entonces el diagrama natural, le voy a poner aquí el diagrama natural, porque es un diagrama que surge, como ya les he dicho, un producto de la cis, UI
Y aquí tengo las dos flechas al producto de las I, J. Y dice UI intersección J. Y este diagrama que se tiene para cada cubierta UI de U. Entonces, para cada cubierta UI de U, y aquí entre nos, les recuerdo que eso lo que nos está diciendo es que realmente tengo una familia de inclusiones a U, ¿no? Indexada, una familia de inclusiones indexada por I, una familia de inclusiones, de tal manera que la unión es todo U, ¿verdad? Lo que me está diciendo es que ese diagrama es un diagrama ecualizado. Y eso recuerda que lo que quiere decir, en otras palabras, lo que quiere decir es que f de U es el ecualizador de esas dos flechas. O es el, ¿sí? ¿Recuerdan lo que era el ecualizador, verdad? Justamente tengo ese diagrama, las flechas es el elemento que iguala esas dos flechas, ¿de acuerdo? Me está diciendo que es exactamente un diagrama ecualizador. Entonces, la propiedad de Gavilla en términos categóricos se expresa así, tal cual, ¿no? Como que es un diagrama ecualizador. ¿Sí? Notar que en particular esta cosa es inyectiva, ¿no? La primera flecha tiene que ser inyectiva. De hecho, los ecualizadores son monomorfismos. ¿Sí? Entonces, la flecha que realiza el ecualizador, o sea, esta, es un ejercicio que vean que es un monomorfismo. Entonces, cuando estoy en particular en categorías concretas, son inyectivos. ¿Ok? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? Ahora, esto yo lo puedo, fíjense, lo puedo generalizar un poquito más o lo vamos a reinterpretar de una manera un poquito más conveniente, ¿no? Todavía más conveniente, todavía más general. Entonces, recordemos. Pues lo primero que tenemos que recordar es que la intersección, que vamos a ponerlo en top, o en esta categoría tau barra, que es la categoría de abiertos, y que lo pongo la categoría de abiertos, un espacio topológico X. Esta es otra notación que también encuentran mucho en los textos. La categoría de abiertos, por ejemplo, la ponen como op de open, open de X, esta categoría tau. Entonces, en realidad, UI intersección UJ, ¿quién es? ¿Cómo se entiende en términos categóricos la intersección? ¿Se acuerdan quién es la intersección de dos conjuntos abiertos en esta categoría? ¿Sí o no? Se puede interpretar Ahí, como dos cosas, ¿cómo eh, quién? como dos cosas, como un producto y como un producto fibrado. Exacto. Entonces lo vamos a utilizar como producto fibrado, ¿no? Entonces, ¿el producto fibrado de quién con quién? El UI y el UJ Y respecto a quién. respecto a X. Respecto a U en este caso. Ah, ¿De bueno, sí, acuerdo? también. Ajá. Entonces, ese producto fibrado de UI cruz UJ respecto a I. A ver, si no lo recuerdan, les pongo aquí el diagramita, ¿verdad? O sea, yo tengo UI, tengo la inclusión a U, y tengo UJ, déjenme moverlo un poco más arriba que se me acabe. Y tengo UJ y la inclusión. Estas son inclusiones. ¿De acuerdo? Entonces, si se fijan, este es un diagrama. El objeto que va aquí, o sea, hay un objeto que es el producto fibrado que va aquí, y ese objeto producto fibrado es el que correspondía con la intersección, lo hicimos, ¿no? Sí, lo habíamos hecho como ejemplo en su momento. Entonces, este diagrama es un diagrama cartesiano. Y entonces, de hecho, el producto fibrado es la intersección en esta categoría, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que yo necesito para poder definir esta sucesión exacta que yo había visto? Bueno, por un lado, necesito tener productos cartesianos o productos fibrados, ¿no? Eso lo puedo empezar con productos fibrados. Y por otro lado, necesito la noción de cubierta, porque esto sucede para todo abierto. Pero realmente, ¿qué es lo que utilicé de cubierta aquí? O sea, lo que utilicé de cubierta, lo único que utilicé de cubierta es lo siguiente, que tengo esta noción, ¿verdad? De una familia de morfismos, AU, indexada. Tengo una noción de familia de morfismos que es una cubierta. Hay algunas cosas que necesito pedirle más para la cubierta, para poder hacer otro tipo de cosas, por ejemplo, eh, para poder comparar. O sea, por ejemplo, imagínense, si yo tengo una cubierta, esto pasa para cualquier cubierta, ¿no? Pero, por ejemplo, yo puedo tener refinamientos de la cubierta en el sentido usual y entonces debería tener una situación de que yo pueda comparar quiénes son los objetos, ¿verdad? Es decir, esto es para una cubierta, FU es el ecualizador
Resulta ser el ecualizador de todas las cubiertas posibles, ¿no? De todas las cubiertas que yo tenga de U. Es decir, U tiene un montón de cubiertas. Aquí, como yo lo estoy diciendo, es que para cada U, f de U es un ecualizador de este diagrama que está aquí, ¿sí? Es un ecualizador de ese diagrama, pero el f de U, o sea, U no depende de su cubierta. O sea, este diagrama sí depende de la cubierta, pero f de U no depende de la cubierta. Entonces, ¿ven? Yo puedo tener un montón de cubiertas y entonces, si yo quiero hacer una buena definición, entonces en realidad debería de pedirle a la cubierta no nada más que sea una familia de morfismos, sino una familia de morfismos que cumpla ciertas propiedades. En el caso de espacios topológicos, está bien, ya sé lo que quiere decir que es una cubierta. Lo que quiere decir una cubierta es que en efecto U es igual a la unidad de las is, de las is, ¿sí? Pero debería tener esta cubierta como propiedades interesantes, como por ejemplo, pues cuáles son como las propiedades de cubierta que yo pueda tener. Otra propiedad de cubierta interesante es que si cada UI yo la expreso como la unión de UIJ, ¿no? O sea, aquí estoy fijando la I, y entonces la expreso como unión de UIJ, entonces toda esta cosa también es cubierta de U, ¿sí? Es decir, si yo cada uno de los abiertos lo cubro, entonces la unión de todos ellos vuelve a ser una cubierta de U, ¿de acuerdo? Esa sería una función deseable, por ejemplo, que yo debería tener en las cubiertas, que se comporte bien cuando yo cubra estas cosas. Pero además, otra opción de las cubiertas es que si yo tomo, déjame pasar para acá, ya puedo pasar a la otra diapositiva, ya puedo moverme un poquito. Por ejemplo, otra es que si yo me tomo B, otro elemento aquí, ¿no? Y me fijo en B intersección U. Entonces, como que me gustaría que el conjunto de las UIs intersección B sea una cubierta de B, ¿no? Eso es lo que sucede, ¿no? Que siempre que me tomo otro abierto y lo corto con U, entonces los elementos que cubrían a U cortados con ese B, ahora me van a cubrir a B, por ejemplo, ¿no? Esas son las propiedades que me gustaría que ponga una cubierta, ¿sí? Y hay alguna otra por ahí que tiene que ver con los productos fibrados, que se comporten bien con las intersecciones, pero me voy a quedar aquí porque eso va a tener más sentido cuando veamos en sitios. Pero entonces, aquí lo que quiero decir es que la observación es que para definir gavilla como un funtor F para acá, tiene la categoría opuesta para acá, usamos ecualizadores, productos, que son todos límites categóricos, ¿sí? Productos fibrados y una buena noción de cubierta de los objetos, ¿verdad? Pintados, ¿no? O sea, eso es lo que yo necesité para poder definir, porque si tengo esa buena noción, entonces, lo que si yo tengo algo que se llame como con las cubiertas de un objeto U, que sería como una familia de morfismo indexados, ¿verdad? Una familia de cubiertas con propiedades, con buenas propiedades, que ahorita no les voy a decir exactamente cuáles son, pero ya se las dejé de ver, ¿no? Más o menos para que las buenas propiedades. Entonces, una gavilla es un punto contravariante y este, tal que esta cosa, y aquí explícitamente ya voy a escribir de UI UJ, es un diagrama ecualizador. Es que esta categoría tau barra ya no tiene por qué, ya no tiene por qué ser, esta categoría tau barra ya no tiene por qué ser la categoría de abiertos de un espacio topológico. Es decir, tau barra podría ser cualquier otra categoría que acepte una noción de cubierta, ¿de acuerdo? Otra categoría que acepte una noción de cubierta bonita. Es decir, como una familia de morfismos que cumplen esas propiedades.
Y entonces yo podría definir lo que es una gavilla, una noción correcta. Bueno, esas categorías generales que debo definir aquí se llaman sitios de Groton. La verdad es que es una definición parcial, ¿no? Porque no les he dicho exactamente qué es lo que quiere decir que una cubierta sea una buena cubierta, pero ya lo voy a decir. Entonces, la definición parcial es así. Entonces, un sitio de Grothendieck es una categoría, ¿cómo le quieren llamar a su categoría? Yo le llamaría C si quiere, pero C lo estamos utilizando para la base. Lo voy a llamar S así, o no sé cómo de sitio, así, ¿no? Lo voy a llamar así, S con esa cosa de sitio de Grothendieck. Es una categoría S junto con una noción, y aquí no estoy siendo ambiguo, ¿verdad? De cubiertas, es decir, para cada objeto U en esta categoría, una familia de morfismos, que me llamaré phi I de I a U, de morfismos en S, pues, en el sitio, ¿verdad? En la categoría de sitio, de hecho estarían en S1, ¿verdad? De morfismos en ese sitio, con propiedades, con buenas propiedades, y estas buenas propiedades es lo que no les quiero decir todavía, pero tiene que ver con las propiedades que ya les había dicho, ¿verdad? Que se comporte bien como una cubierta, lo que quiere es que se comporte exactamente como una cubierta. Eso es lo que es un sitio de Grothendieck, básicamente es una categoría cuyos objetos van a jugar el papel de lo que eran los abiertos y estas familias de morfismo van a jugar el papel de lo que son las cubiertas en topología, ¿de acuerdo? Y cumplen ciertas propiedades que son propiedades de cubierta, son las propiedades de cubierta que tienen que ver con estas dos propiedades y una más que les estaba diciendo, ¿no? Y entonces resulta que en un sitio yo puedo definir lo que es una gavilla, y de hecho una pregavilla, ¿no? Entonces un sitio, aquí mismo, una gavilla en S, en el sitio S. Recuerden que el sitio S viene automáticamente con una noción de cubiertas, ¿no? Para cada objeto tiene una noción de cubiertas. Entonces es un punto contravariante que cumple bla, 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 ¿no? O sea, que cumple asterisco. Y este asterisco se lo voy a poner aquí, ¿no? Es decir, que cumple que ese diagrama que está aquí es un diagrama ecualizador. ¿Ok? Sí, que cumple que ese diagrama es un diagrama ecualizador. Para toda cubierta. Para toda cubierta. Cumple esta propiedad para toda cubierta. Ese es un diagrama ecualizador. Doctor, una pregunta. Sí. Entonces, esta parte, o sea, incluso se está generalizando a que la cubierta ya no se refiere exclusivamente a contención, ¿no? Porque estamos agarrando literal No, morfismos dentro de la categoría. son Pues pueden morfismos de ser la otras categoría. cosas. Lo único que Ok. sí es que no son cualquier familia de morfismos. Es una familia de morfismos que hacen que sea una cubierta. Entonces, hay una serie de reglas que tienen que ver que sea una cubierta. Entre ellas, esas dos que les mencioné, que si me tomo una cubierta de cada uno de los objetos que mide la cubierta, entonces toda esa forma una cubierta del objeto original. O sea, me tomo, y la otra es que si me tomo una B, un B y lo corto con los objetos de la cubierta, me da una cubierta de B, ¿no? O sea, U intersección D, o sea, la noción de intersección B. Eso se puede expresar todo en términos de puntos fibrados. Y hay otra noción que tiene que ver con imágenes inversas, lo equivalente a imágenes inversas. Pero entonces, este, esas son las nociones de un sitio. Voy a regresar a eso con las nociones adecuadas, ¿no? O sea, para escribirlo bien. Pero entonces justamente lo que quiero que vean es que irlos introduciendo a la generalidad de Grothendieck. Resulta que, para empezar, o sea, la historia es así, ¿no? Jean-Pierre Serre introduce la noción de gavillas a la geometría algebraica, ¿no? Y entonces, en la geometría algebraica en esa época, lo que se llamaba geometría algebraica es lo que ahora llamamos geometría algebraica compleja, ¿no? Entonces, las variedades algebraicas eran variedades algebraicas sobre los complejos, y entonces yo tenía la noción de gavilla, de funciones holomorfas o de funciones diferenciales y bla, bla, bla. Y lo que quería hacer era realmente definir una noción de cohomología
así como le hacen en cohomología entre las geometrías, pero ahora en términos de geometría algebraica. Entonces, en términos puramente algebraicos, quería definir una cohomología y esta teoría de cohomología era realmente la teoría de cohomología de gavillas, ¿no? Lo que quería introducir la cohomología de gavillas. Entonces, por eso es que se introdujo esta noción, que era muy útil porque justamente Grothendieck, recuerden que estaba buscando una buena teoría de cohomología para sus variedades sobre campos finitos, es decir, para demostrar las conjeturas de Bayes. Entonces, justamente Grothendieck dijo, claro, esta es la noción correcta de gavilla que necesitamos para hacer una teoría de cohomología en cualquier variedad algebraica. Entonces, primero lo introduce en las variedades algebraicas complejas, una buena noción de teoría de gavillas, y Grothendieck dice, eso es lo que necesitamos para una... Pero el problema es que la topología en variedades algebraicas, de por sí la topología algebraica, la topología sobre variedades algebraicas, la topología de Zariski, no es lo suficientemente buena, y mucho menos en variedades sobre campos finitos. No es lo suficientemente buena porque no tengo justamente esta noción de pegado. La noción de pegado que se cumple en los complejos no la tengo. Entonces, lo que pensó Grothendieck fue, pero el problema aquí no está en los objetos geométricos que yo estoy estudiando. El problema es que los quiero estudiar con una topología. Dice, el problema es en la topología que le estoy metiendo. Porque yo sí puedo hacer esto, simplemente que tengo que cambiar esa noción de topología. Y ¿qué es lo que me sirve a mí de la topología para poder hacer lo que hizo Ser? Es decir, para poder definir estas gavillas y hacer cohomología en esas gavillas. Digo, lo único que necesito de eso es que tengo una noción de intersección, ¿no? Para hablar de estas cosas y que eso lo tengo con el producto fibrado y que tengo una buena noción de cubierta, ¿no? Si yo tengo esta buena noción de cubiertas, entonces voy a poder definir lo que es una gavilla porque es un funtor contravariante. Y entonces lo que necesito modificar es esta noción de cubiertas y esta noción de abierto, de objeto y de lo que quiere decir morfismo. Y entonces le ocurrió, dijo, abstraigo esa cosa y entonces define lo que es una topología de Grothendieck. Y la topología de Grothendieck es básicamente definir estas cubiertas, dar esta noción de cubiertas en una categoría. Y luego a la categoría junto con esta noción de cubiertas se le llama un sitio, que es el sitio de Grothendieck. ¿De acuerdo? Con esta buena noción. Y entonces como bien lo hace Grothendieck, demuestra o hace los cálculos y ve que en sitios puede calcular teorías de cohomología, en la mayoría de las veces. Es decir, a los sitios hay que de repente trabajarlos con alguna forma para que las cohomologías no sean, bueno, para que sean interesantes, pero entonces puedo hacer eso. Y se da cuenta que hay muchos sitios asociados incluso a la misma categoría. Así como yo puedo a cada conjunto le puedo asociar muchas topologías, ¿verdad? Entonces a muchos sitios, a un sitio, una categoría, le puedo asociar muchos topologías de Grothendieck, es decir, formar muchos sitios y entonces poder tener distintos tipos de cohomología, ¿no? Y entonces ahí lo interesante era comparar cómo eran las cohomologías y ver si esas cohomologías me calculaban lo que yo quería que lo que en particular lo que él estaba buscando era demostrar las conjeturas de Bailey. Y recuerden que una de las cosas que expliqué las conjeturas de Bailey era que Bailey conjeturó que debería de existir una teoría de cohomología de variedades sobre campos finitos que le ayudaran a ver que los números de Betti de esas cohomologías, es decir, las dimensiones de esas cohomologías, justamente le calculaban eh, eso que aparece en las conjeturas. Básicamente le sirve para calcular el número de puntos de las soluciones de esas ecuaciones sobre campos finitos, ¿no? O sea, que le servía para calcular esas cosas, ¿no? Es decir, eran los grados de los polinomios que aparecen en la factorización de una función z en términos de cuando lo factorizo como una función racional en términos de ciertos polinomios, ¿no? Eran los grados que cumplen una cosa como la característica de hoy, es decir, la suma alternada me da un numerito muy especial, y entonces esos deberían ser como números de Betti, nada más que no se tenía la teoría de cohomología. Entonces, la cohomología tal, en particular, que es con la que se demostraron las conjeturas de Bailey, es una cohomología en un sitio, ni más ni menos en el sitio etal asociado a una variedad. Entonces, ¿qué es un sitio etal? Me tomo las variedades algebraicas, la categoría de variedades algebraicas, y las cubiertas, o sea, esta noción de cubiertas, va a estar dada por lo que se llaman morfismos etales. Un morfismo etal es una cosa que se define en geometría algebraica, una definición muy precisa. Son morfismos etales, pero entonces tengo mi sitio, la categoría de variedades algebraicas o de esquemas, si quieren, con morfismos etales, donde las cubiertas, hay dos formas de definir las cubiertas etales, uno es el sitio etal grueso y otro es el sitio etal fino, pero no importa, ambas dan la misma teoría de cohomología, pero esa noción de morfismos etales es la que yo utilizo y esto me da el sitio etal, y con eso calculan la cohomología etal y se dan cuenta que la cohomología etal es una buena teoría de cohomología para variedades sobre campos finitos, con coeficientes adecuados, y con esa fue que delinee demostró las conjeturas de Bailey, ¿no? Con esa cohomología, ¿no? Se tenía una fórmula de Lefschetz que con esa cohomología me permitía contar
puntos fijos del automorfismo de Frobenius actuando en la cohomología, que contaba a su vez el número de puntos racionales, el número de puntos que tienen las variedades definidas sobre los campos finitos, ¿no? Y entonces con eso demostró las conjunciones de Entonces fue todo un proceso gracias a esta idea de Grothendieck, que era abstraer, ¿no? Es decir, no quedarse con la limitación de lo establecido que ya teníamos, que eran los espacios topológicos. Y es que eso es algo que pasa muchas veces en matemáticas. Y es que hasta hace una definición y la gente está tan acostumbrada a trabajar con esa definición y a todos son espacios topológicos y uno estudia todo con espacios topológicos, que pocas veces se pregunta uno si esa es la noción adecuada para demostrar las cosas que uno quiere demostrar, ¿no? O para demostrar cosas más generales. Y muchas veces es esa misma definición la que nos limita a que se pueda demostrar una cosa, ¿no? O sea, que realmente se pueda. Entonces, la gran visión de Grothendieck era que era capaz de abstraer lo esencial de lo que se buscaba y poderlo definir, ¿no? Concretamente y ver que de todas maneras funcionaba, ¿no? Aquí lo que se dio cuenta es que justamente eso, ¿no? Ahora lo decimos y es como muy fácil. Ah, bueno, lo que yo necesitaba para definir como lo quiera, una noción de cubierta y una noción de intersección y una cosa. Pero llegar a esa conclusión, o sea, llegar a esa conclusión de que es la topología la que me está estorbando realmente, la noción de topología la que me está estorbando para calcular estas cosas en algebraicas, pero sí lo puedo hacer, ¿no? Aventarse y decir, sí lo puedo hacer de todas maneras. Pues es la gran visión de Grothendieck, ¿no? Esa capacidad de abstracción y de encontrar una definición correcta y adecuada que le permitía hacer. Bueno, y regresando a lo de la clase, este ejemplo yo se los quise dar, o lo quiero plantear en este momento, porque es un excelente ejemplo de lo que es utilizar ecualizadores, por ejemplo, y productos fibrados. O sea, es una definición que involucra todos los conceptos que hemos estado utilizando, ¿no? Que en el fondo para este tipo de cosas es para lo cual hemos estado trabajando, ¿no? Para poder definir una gavilla en un sitio, ¿no? Con toda generalidad. Salvo la definición esta de que sea un buen cubriente, todo lo demás está perfectamente entendido. Entonces, ¿qué pasa? Que por supuesto, que yo tengo los siguientes ejemplos, ¿no? Entonces, si yo me tomo y X es un espacio topológico, no, lo que estoy poniendo es y X con Tau, ¿verdad? Tau, como siempre, igual su categoría de abierto, con Tau la categoría de abierto. Entonces, yo defino un cubriente de un objeto, ¿no? De un objeto U, los cubrientes como, voy a poner así, los cubrientes igual van a ser las familias de morfismos UI a U, tal que U, o que es I, ¿verdad? Familias de morfismos I a U, indicadas por un cierto conjunto de índices, pensar que U es igual a la unión de los UI, ¿no? O sea, como siempre, entonces es un sitio de Grothendieck, ¿ok? O sea, el caso típico, por supuesto, es un sitio de Grothendieck, pero hay muchos otros ejemplos de sitios de Grothendieck, muchos, ¿no? Entonces, eh, de hecho, yo puedo definir morfismos entre sitios de Grothendieck. De hecho, los sitios forman también una categoría. Puedo definir morfismos entre sitios de Grothendieck, etcétera. Pero aquí lo interesante es estudiar las gavillas en un sitio de Grothendieck. Entonces, ya nada más ya para adelantarles aquí la definición, el topos de Grothendieck, le voy a poner. Asociado a un sitio es la categoría de gavilla, y le vamos a poner gavillas de conjunto si quieren para hacer. Pero podría ser no de conjuntos, como digo, podría ser grupos abelianos, podría ser cualquier cosa, es la categoría de gavillas en el sitio. Entonces, ¿qué es un topos de Grothendieck? Es la categoría de gavillas en el sitio. ¿Sí? Eso es hay un montón de propiedades de los topos que me permiten recuperar, digamos, las gavillas me permiten recuperar al sitio en sí. ¿No? Las gavillas de un sitio me permiten recuperar el sitio en sí. Y tiene muchas más propiedades, ¿no? Que es como una cosa adecuada. ¿Y qué creen? Que un conjunto condensado, o sea, para relacionar con este conjunto, un conjunto condensado o un espacio condensado es un tipo particular de topos. Es un tipo particular de topos, ¿cierto? Del Grothendieck. ¿Sí? Bueno, que para no ponerlo más abstracto, yo ya se podría definir
y más o menos lo entenderían, pero se pone más abstracto, nos hace falta como calentar, ¿no? O sea, todavía estamos todavía familiarizándonos con estos conceptos, ¿no? No sé, apenas estoy entendiendo que nunca había visto lo que es una gavilla, entonces de repente dices, esto es una locura, ¿no? O sea, porque ya se vuelve como demasiado abstracto tratar de definir estas cosas en su momento, pero vamos a regresar a ello en su momento, ¿no? Con su parte muy interesante. Entonces, otra observación es que no toda pregavilla es una gavilla, por supuesto. Entonces, una observación extra, estoy dando una clase. Entonces me encontré una amiga. Entonces aquí una observación es que no todo pregavilla es una gavilla. Y entonces aquí para que ustedes lo buscan en internet y ahora con ChatGPT es lo más fácil del mundo, ¿verdad? Pero entonces es importante que ustedes se convenzan sobre todo de que hay pregavillas que no son gavillas, ¿no? Entonces, se los pongo aquí como ejercicio para que ustedes busquen sus pregavillas favoritas y vean si traten de ver que es una gavilla o no es una gavilla, ¿no? Pero existe. Vamos a ver en la teoría de pregavillas de conjuntos, una gavilla asociada a cada pregavilla. Entonces, lo que le estoy diciendo es que, es decir, dada una pregavilla, de una pregavilla F, existe una gavilla que la voy a denotar por F gatito y un morfismo de pregavilla canónico, canónico, que va de F a F de esto. Entonces ya saben, como son funtores, pues lo que estoy diciendo con un morfismo de pregavillas en realidad es una transformación natural, ¿verdad? Es un morfismo de pregavillas de F a F gatito, tal que es universal. Y entonces eso quiere decir que la gavilla asociada a una pregavilla es un objeto universal. ¿Y eso qué quiere decir? Es decir, para toda gavilla G, junto con un morfismo de pregavillas, junto con un morfismo de pregavillas que va de F a G, existe un único morfismo de gavilla que va de F, esta gavilla a G, tal que el diagrama conduce. Entonces, ¿qué diagrama? Bueno, entonces lo que yo estoy diciendo es que yo tengo mi pregavilla F. Entonces, lo que estoy diciendo es que existe un único canónico a F doble gorrito. Y entonces lo que me dice es que siempre que yo tengo un morfismo de gavillas a una gavilla G, y le vamos a llamar mu si quieren, que es una transformación natural, pero era de pregavillas. Entonces lo que me dice es que existe un único morfismo de aquí para acá, déjenme llamarle new barra, que hace que esto conmute. Entonces, ven, es una propiedad universal, ¿no? Es una propiedad universal como siempre. En otras palabras, la gavilla asociada a una pregavilla que se llama la gavillificación es como la gavilla más pequeña en la que representa a F, de alguna manera, ¿no? ¿Sí? Es la gavilla más pequeña que representa a F. Entonces, nuevamente aquí hay un problema de cosas, ¿no? A ver, observaciones. La primera observación es que las gavillas mm,
son una subcategoría plena de las pregavillas. Entonces, esto requiere a lo mejor cierta aclaración. Recuerden que las pregavillas son funtores contravariantes, digamos, a la categoría de conjuntos, ¿no? Funtores contravariantes de la categoría de conjuntos forman una categoría con los morfismos de transformaciones naturales. Y entonces digo, las gavillas son en particular pregavillas. Entonces, como que las gavillas se pueden ver adentro y digo que es una categoría plena porque los morfismos de gavillas son exactamente los morfismos de pregavillas, son exactamente, es decir, las transformaciones naturales, ¿no? Entonces quiere decir que es una subcategoría plena. Entonces yo tengo que las pregavillas están adentro de las gavillas, ¿no? Y entonces, como siempre, yo tengo el funtor, entonces la observación 2 es que la asociación de la categoría de pregavillas, en realidad la categoría de pregavillas es de una categoría C, ¿no? De un sitio ese. Entonces, los de pregavillas de un sitio ese de... Se lo va a hacer para el sitio, pero si, no, si les incomoda ahorita el sitio porque no tienen bien pensado, piensen pregavillas o gavillas de espacios topológicos, como siempre, ¿no? O sea, si les incomoda todavía el sitio, si no lo sienten familiar, pueden empezar en pregavillas de un espacio topológico, ¿sí? Cualquiera, y gavillas de ese espacio topológico, así como lo definimos aquí. ¿Ok? Entonces yo le voy a poner ese el sitio, pero entonces tengo la shift, ¿no? Del sitio. Y entonces esta es la que acabamos de definir. A cada pregavilla le asocio su gavilla asociada. Entonces lo que estoy diciendo es que esta cosa es un punto resultorial. Es un punto, de hecho, ¿no? O sea, la asociación es un punto. A cada pregavilla F le asocia su gavilla, es un punto. Y eso quiere decir que tengo una transformación natural de F a F', entonces tengo la respectiva transformación natural entre las gavillificaciones. Se llama la gavillificación por ciento. Es puntorial. Y de hecho, lo que tenemos es otro funtor, ¿verdad? Tengo un funtor de la categoría de gavilla, que un sitio, a la categoría de pregavilla, y es el funtor del bis. Entonces, como toda gavilla es una pregavilla en particular, entonces a cada gavilla la puedo ver a sí misma como una pregavilla, ese es el funtor del bis, ¿no? El funtor del bis tradicional, estoy olvidando la estructura extra de ser gavilla, porque en particular toda gavilla es una pregavilla. Entonces, este diagrama que está aquí involucra este funtor de olvido, ¿verdad? Como siempre, porque la pregunta es, este morfismo que está aquí, por ejemplo, déjenme marcarlo de verde, este morfismo que está aquí es en principio un morfismo de pregavillas, pero este que está aquí ya es un morfismo de gavillas. Entonces eso quiere decir que estamos pasando de un mundo al otro, como ya habíamos hecho varias veces, ¿verdad? En las propiedades universales ya nos estábamos moviendo del mundo de una categoría y luego teníamos el funtor de olvido y nos pasábamos a ese lado. En realidad, si eso yo lo quisiera decir de una manera correcta, tendría que utilizar el funtor de olvido, ¿verdad? Tendría que usar el funtor de olvido. Pero lo único que quiero que vean es que gracias a este diagrama, cualquier, eh, ¿cómo está la cosa? Cualquier morfismo, o sea, el morfismo new es la composición del morfismo natural, y déjenme ponerlo el 1 de Yoneda, no sé cómo le voy a poner el 1 de Yoneda, ¿sí? No es la identidad, es el 1 de Yoneda, es como la identidad, pero es el 1 de Yoneda. Ahorita van a ver por qué. Entonces, yo estoy mandando cualquier morfismo entre la gavilla F asterisco, digo F biprima a G, lo estoy mandando un morfismo de F a N, pero de hecho lo que me está diciendo esto, lo voy a escribir aquí, que los morfismos, lo voy a poner con nombres, ¿no? Y ahorita vemos en qué categoría son. Los morfismos de gavillas entre F asterisco, oh, entre F racito y G, están en biyección natural con los morfismos, pero ahora de pregavilla, ¿de quién con quién?
de F, pero no a G porque G era una gavilla, ¿no? Tendría que ser al funtor de olvido. ¿Sí? No sé si se alcanza a ver bien, lo voy a escribir en la otra página para que se vea mejor. Sí, a ver, lo primero, antes de pasar a la otra página, creo que vean qué es lo que estoy diciendo, ¿verdad? Cualquier morfismo que va de la gavilla F asterisco a G, que sería como este que está aquí, cualquier morfismo que está aquí, lo voy a poder mandar a un morfismo de pregavillas de aquí para acá, simplemente haciendo la composición de pregavillas. Pero ahora, ¿no? De aquí para allá, o sea, cualquier morfismo aquí lo puedo mandar uno para acá. Y viceversa, la propiedad universal me dice que cualquier morfismo de pregavillas entre F y U de G, o sea, que es entre G, pero el morfismo de gavillas, va a existir uno único n gorrito, que me hace que este cuadrado sea conmutativo. Entonces, quiere decir que había una biyección entre ellos, una biyección, de hecho, natural. Entonces, déjenme sacar ese diagrama por acá otra vez. Lo voy a poner aquí en grandote porque es súper importante. Estoy diciendo que los morfismos de gavillas de F doble gatito a una gavilla G es canónicamente isomorfo a los morfismos de pregavilla entre F y el funtor olvido que acabo de definir de G. ¿Sí ven? Déjenme ponerlo en un cuadrito. Esta cosa es la que hace, si yo escribo todos los ejemplos de propiedades universales que vimos al principio, sobre todo de propiedades universales de, por ejemplo, del grupo abeliano libre, del grupo, sucede lo mismo. Entonces, guardes esto. Nada más quiero que noten una cosa, cómo aparece aquí el funtor gavillificación del lado izquierdo y el funtor de olvido del lado derecho. ¿Sí? Es como que los mismos cosas, pero aparece como el funtor. ¿No le recuerda esto a algo de álgebra lineal? En álgebra lineal, cuando yo tenía un producto interno, ¿te acuerdas? Cuando yo tenía un producto interno, había una cosa que me comparaba ciertas transformaciones lineales ¿El dual? entre espacios vectoriales. ¿Qué? ¿El dual? El La dual casi, función. la función, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la función? Por ejemplo, eso me decía que si yo tengo T de U o T de B, U era igual a B T asterisco de U. La transpuesta, ¿no? La transformación La transpuesta. transpuesta conjugada o la transpuesta en el caso de que sean de los números reales, pues sí es un producto tensorial y es de un producto, una forma lineal, ¿cómo se llama? Un producto interno complejo o hermitiano, ¿verdad? Entonces es la transpuesta conjugada. Pero bueno, en todo caso es la propiedad de la adjunta. La propiedad de la adjunta me decía que tiene una adjunta, entonces pasaba esto. Si yo no se parece, ¿no? Si yo no se parece. Entonces la definición es que, la definición de función es esta. Y ahorita vamos a ver que todos los casos anteriores se obtenía, ¿no? Entonces, dos funtores. Entonces, voy a ponerle F. Que la categoría sea la categoría D. Esto no necesito nada con las categorías. Es IG de la categoría D a la categoría C. Son un par de adjuntos. Y justamente pasa que los homomorfismos en la categoría D de F de X, Y es naturalmente isomorfo a los homomorfismos en la categoría C de X que de Y. ¿Sí se ve? O sea, y este es isomorfismo natural. ¿Qué quiere decir isomorfismo natural? Pues esto es natural en la primera coordenada y natural en la segunda coordenada. Es decir, estos ohms son bifuntores, ¿no? Tengo bifuntores y entonces los dos bifuntores son naturalmente isomorfos. Es decir, existe una transformación natural de bifuntores que es invertible, ¿no? Son isomorfos como bifuntores. Entonces, con esta definición lo que yo estaría diciendo es que el funtor de gavillificación y el funtor de olvido son un par de adjuntos, en el caso de las gavillas concretamente. Entonces aquí la definición es que F, decimos que F es funtor izquierdo, decimos que F es adjunto izquierdo de G.
o equivalentemente, que G es adjunto derecho de... ¿no? Esta es la definición. Entonces, lo que estoy diciendo es que el funtor de gabillificación es el adjunto izquierdo del funtor de olvido de la categoría de... ¿sí? O viceversa, que el funtor de olvido es el adjunto derecho del funtor de gabillificación. ¿Sí lo ven? ¿Sí? ¿Alguna duda? Ahora, fíjate que yo no he dicho nada, ni he dicho que, o sea, para empezar, yo solamente les presenté el funtor de gabillificación como algo axiomático, no existe esta cosa y bla, bla, no les he demostrado que existe ni nada, no le he demostrado, esto va a ser un ejercicio, ahorita se los voy a dejar, pero el funtor existe, la gabillificación existe, este, y se construye también en términos de límites y colímites. ¿No? Entonces, esa es la parte interesante, pues, escribir en términos de límites y colímites, pero en donde cuando exista, ¿no? Cuando exista un par de funtores adjuntos, entonces les vamos a llamar así, ¿no? Entonces vamos a pasar al ejemplo concreto ahorita. Entonces yo tengo otros ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, el ejemplo que habíamos visto entre la categoría de monoides y la categoría de grupos abelianos, o cuál habíamos, el grupo libre, ¿no? La categoría de conjuntos. Yo tengo la categoría de conjuntos a la categoría de grupos. Que a cada conjunto le asocio el grupo libre generado por X, ¿no? Aquí vamos a ver. Este es el grupo libre. Y luego tengo un funtor G que va en la categoría de grupos. No, ya regresé. Me cortaron el internet. Bueno, ¿alguna duda antes de que, o sea, igual ya es momento de acabar? Entonces, a lo mejor es un buen momento de acabar aquí ya con eso. Entonces, vimos el funtor adjunto, ¿no? O sea, esto de la gavilla asociada a una pregavilla, lo vamos a atacar bien, pero no vamos a hacerlo con espacios topológicos, lo quiero que lo hagamos con sitios directamente. Entonces, para que lo hagamos bien con sitios, pues necesitamos ver bien lo de las cubiertas y que trabajen con eso y se familiaricen. Entonces, la demostración de que existe la gavilla asociada a una pregavilla, la vamos a dejar para un poco más tarde, cuando veamos sitios ya bien, con toda formalidad, cuando entremos a la parte de sitios, entonces lo van a demostrar. Si ustedes lo quieren ir pensando, ¿no? Pues no está mal. Entonces, se los adelanto, dado una pregavilla, ¿no? Y dado una cubierta, o lo que aquí es una cubierta, entonces el f de u tendría que ser el ecualizador. Entonces, para la gavilla lo puedo definir primero como el ecualizador, ¿no? O sea, el f de u de la gavilla asociada lo van a definir. O sea, tienes que definir f gatito gatito, ¿no? F gatito gatito en u. La primera intento sería definirlo como el ecualizador para que entre en el diagrama. Pero si se fijan, yo necesito que sea el ecualizador del diagrama con f gatito, no con f de u. Entonces tengo que hacer un paso más. Y luego esa definición no debe de depender de las cubiertas. Entonces, como no debe depender de las cubiertas, tengo que tomarme un límite sobre todas las cubiertas. Entonces, la idea general es que me tomo el ecualizador, luego me tomo el colímite sobre las cubiertas, y eso ya me define un nuevo funtor, que va a ser f más, y luego a ese le vuelvo a aplicar el mismo proceso de aplicarme el ecualizador de ese funtor y el colímite sobre todas las cubiertas, y ese ya me queda una gavilla. Se puede mostrar que se llama queda una gavilla, esa es la gavilla asociada a la pregavilla que se construye en términos universales. En términos generales así va a ser. Pero lo que quiero rescatar en esta clase es que de hecho definimos lo que era un funtor adjunto, o el par de funtores adjuntos, el funtor adjunto izquierdo y el funtor adjunto derecho, y vimos que de hecho la propiedad universal que tiene la gavillificación es la que me dice que los funtores eran adjuntos. Entonces, lo que yo les quería decir y con el siguiente ejemplo es que todos los ejemplos que vimos de propiedades universales al principio justamente se pueden expresar en términos de adjunción, justamente, ¿no? Entonces, iba a haber el del grupo libre ahorita, iba a ser el del grupo libre, el grupo libre asociado a un conjunto, y iba a ver que el funtor de olvido y el funtor que me lo convierte en grupo, de hecho, forman un par de adjuntos. Entonces, lo que quiero entonces, ya para acabar esta clase, es que ustedes descubran y me digan si es adjunto izquierdo o adjunto derecho. O sea, cómo va el par, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Cómo va el par? Si es un adjunto izquierdo o adjunto derecho, ¿ok? ¿Sí? Y que hagan los ejercicios también, igualito como lo habíamos hecho de las propiedades universales con otros ejercicios. Ahora,
quiero que vean esos mismos ejercicios que habíamos hecho de las propiedades universales, ahora que los interpreten en términos de función. Lo habíamos hecho, o la tarea que les había dejado era que vieran que son objetos universales, ¿no? O sea, y que hay una representabilidad. ¿Sí? ¿Recuerdan que se tienen que expresar en términos de representabilidad de las propiedades universales? Ahora le estoy pidiendo que lo interpreten en términos de función. Entonces, eso les va a servir, hacer ese ejercicio les va a servir para que se den cuenta de qué tan estrechamente están relacionados los conceptos del lema de Yoneda, la función, la representabilidad. ¿Ok? Están muy estrechos todos ellos. Y las propiedades universales, por supuesto. Entonces, si ustedes hacen ese ejercicio, les va a quedar claro de una buena por todas cómo se relaciona el lema de Yoneda, la función y la representabilidad y las propiedades universales. ¿Sí? Entonces, es muy importante que al menos para esos ejemplos echen el calculito, van a ver que van a hacer uno, les va a quedar claro, a lo mejor el primero les cuesta un poco de trabajo, pero el segundo van a decir, ya claro, es la misma cosa, y el tercero decir, evidente, ¿no? O sea, ya una vez que hacen uno, los demás ya les viene, pero es importante que los hagan. Ahora, hay funtores que tienen asuntos derechos y asuntos izquierdos, ¿no? Asuntos que tienen asuntos derechos y asuntos izquierdos. Entonces es muy importante que al menos estos ejercicios que ustedes hagan ahorita, identifiquen si los asuntos, o sea, que identifiquen quién es el derecho y quién es el izquierdo, ¿de acuerdo? Y que vayan identificando esa situación, ¿sí? Entonces, en la siguiente clase vamos a ver este tipo de cosas y las propiedades que tienen los adjuntos con los límites y los colímites, que son cosas muy importantes. Eh, pero para mantener los pies en la tierra, tienen que estar haciendo sus ejercicios concretos todo el tiempo, ¿no? Vayan